La paz de nuestro amado Cristo se encuentre con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nuestro Dios nos ha permitido abrir nuestros ojos a la luz. Damos gracias infinitas a nuestro Dios por estos espacios, mis hermanos, en donde podemos compartir y escuchar su palabra. Les saluda con el corazón su hermana en la fe, Miriam Valle, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Hoy en esta mañana nos ha correspondido un tema hermoso que se titula Soy colaborador de Cristo. Es un tema bello como todos los que hemos visto durante este mes bajo nuestro tema general que se titula ¿Cómo me mira Dios a mí? En este hermoso título general, hermanos, hemos visto diversas temas con nuestros hermanos, aspectos muy importantes, temas de reflexión que nos han hecho pensar, que nos exhortan, que nos anima a mirar hacia nuestro interior y después voltear hacia nuestro entorno en lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo. Y entonces preguntarnos, ¿cómo me mira Dios a mí? A mí. No cómo veo a los demás o no cómo se ven los demás. ¿Cómo me mira Dios a mí? Un tema bastante profundo, un tema con aspectos importantísimos que hemos estado viendo y veremos algunos más. Y yo suplico mucho a mi Dios, hermanos, que Él nos permita esa transformación constante y ese cambio de nuestras vidas para poder ser verdaderos colaboradores, discípulos, templos del Espíritu, todo lo que hemos visto, hermanos. Que de verdad no nada más sean palabras, que no nada más sean un tema más, sino que sean verdaderas formas de vida personal. Y yo quiero pedirles, me acompañen a orar para pedir la dirección de nuestro Dios y de su Santo Espíritu. Padre bendito que estás en el cielo, Dios eterno, misericordioso y bondadoso, Señor, en esta mañana, Padre, despertamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Padre, por la bendición, Señor, de un día más. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Queremos, Padre bueno, en esta mañana, suplicarte, Señor, para que tú trabajes con los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que trabajes con nuestras vidas. Que podamos, Señor, desechar todas las cosas que a ti no te agradan. Que podamos, Señor, llenar nuestra vida haciendo lo que debemos hacer, Señor. Para que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Y que en base a eso podamos actuar. Compartiendo el Evangelio como lo hacían tus apóstoles. Como lo hacían todos esos colaboradores que trabajaron con el apóstol Pablo en la expansión del reino. Hoy en esta mañana, Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe. Yo te suplico que tu Santo Espíritu sea el que ponga la palabra en mi boca. Que no sea de mí, Señor, sino que sea una palabra que venga de ti para que redarguya los corazones, para que transforme las vidas, para que podamos ser esos colaboradores que tú necesitas en esta gran empresa que es tu reino. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por este día. Los ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que tengamos que realizar
en este día sea una oportunidad para proclamar tu gloria a los que no te conocen, tu palabra, tu plan de salvación, tu amor, tu misericordia, tu gracia, que no sea recibida en vano, Señor, sino al contrario, que cause el efecto, como toda tu palabra que sale de tu boca no regresa a ti vacía, Señor. Gracias te damos por tu dirección. Gracias, Jesús, por tu ejemplo. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por todo lo que tú dejaste para que nosotros podamos vivir de una manera distinta. Bendecimos tu nombre, Dios eterno, y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, sabiendo que tú escuchas, estando convencidos de que tú darás respuesta a tu tiempo y conforme a tu divina voluntad. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Yo le doy las gracias a Dios infinitas por esta oportunidad de volver a compartir con ustedes una reflexión más. El tema que hoy nos ocupa y que habremos de analizar se titula Soy colaborador de Cristo. Esa manera de afirmación, de estar seguro de que soy un colaborador de Cristo. Y nuestro texto base, dice así: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Esto lo leemos en 2 de Corintios 6:1. Yo quise desglosar los conceptos, mis hermanos, de lo que es un colaborador y de lo que es un trabajador. A veces pensamos que es lo mismo o no tenemos claro por qué nos pide que seamos colaboradores y no solo trabajadores del reino. Hoy en día, en las empresas y organizaciones modernas, cada vez es más frecuente encontrar que a sus empleados se refieren como colaboradores en lugar de un simple trabajador. Más de uno yo creo que hemos escuchado este tipo de clasificación en las empresas. Y es porque este cambio conceptual es muy interesante de analizar, no solo por sus significados e implicancias en alguna organización que esto conlleva. Es frecuente encontrar diversas opiniones al respecto. Pero vamos a ver hoy las diferencias entre un trabajador y un colaborador, como ya les comenté. Y dice que un colaborador es una persona que trabaja con otras en la realización de una tarea común. Persona siempre dispuesta a trabajar o participar para lograr una meta en común con otros. Sin embargo, un trabajador o empleado es solamente una persona que realiza un trabajo por una retribución o un salario. Y solamente extenderá o realizará su propósito para hacer un trabajo excelente nada más y lo suficientemente bien o bueno para que a fin de mes reciba su pago o a final de su jornada, y solamente no va más allá, solamente hace lo que le corresponde, lo que le toca para recibir su salario, y eso es todo.
Mientras que un colaborador es una persona que colabora o participa con otros al logro de una meta u objetivo en común, como ya lo vimos. Un colaborador abarca más, ya que incluye un sentido de pertenencia, un compromiso, un creer en la cultura, principios y valores de la organización en la que presta sus servicios, lo cual genera una motivación más completa para realizar su trabajo. Esta forma de entender que soy un colaborador de una empresa traerá mejoras significativas al trabajo, a mi desempeño con mi equipo, al clima laboral y por ende a la productividad. Aunque el concepto de colaborador es interesante y deseado por muchas organizaciones o empresas, no puede quedarse nada más en palabras bonitas o en buenas intenciones. Más que llamársele colaborador, es la forma en que se le hace sentir, es la forma en que es tratado e impulsado. Un trabajador o colaborador que cree en su organización, en sus valores, en sus principios, estará comprometido con él, muy comprometido con el cargo que tiene y las metas que tiene que alcanzar. Se siente agradecido y cómodo con el ambiente laboral y con su desarrollo profesional que está recibiendo. No es un simple empleado, no se siente un simple empleado, sino que se siente un colaborador, un miembro del equipo, un miembro de esa gran familia organizacional. Ahora quiero que miremos o que enfoquemos hacia cómo un simple trabajador se vuelve un colaborador. Esto sucede cuando el empleado se desenvuelve en un lugar que le entrega valor, pertenencia y reúne las condiciones necesarias para su crecimiento y su desarrollo profesional, y le da empoderamiento en su cargo con desafíos y reconocimientos de logros constantemente. Es reconocerle el bien hacer más que lo que se ha hecho mal. Lograr esta transformación no es una tarea fácil ni inmediata. Las empresas han aplicado o han tenido que aplicar estrategias que promuevan ese compromiso y esa lealtad en sus empleados hacia la organización. Han implementado programas de reconocimientos. Eso es una buena opción, porque hay programas que reconocen la antigüedad, los logros, la productividad, el empleado del mes, el cuadro de honor, etcétera, etcétera. Hay muchos programas que las empresas desarrollan para que sus empleados se vuelvan colaboradores y abracen todas esas estrategias para que pueda haber un desarrollo general. Todos estos programas buscan que los empleados o trabajadores dejen de sentirse como solo un número y se conviertan en personas activas, comprometidas con lo que hacen y convencidas de que su trabajo no es en vano. El enfoque es que el trabajador o simple empleado se convierta en un colaborador fiel, que explote sus capacidades, sus conocimientos, sus habilidades para lograr el beneficio personal de sus compañeros, de su empresa a la que él presta sus servicios. Y esto, mis hermanos, redundará en el crecimiento por lógica de la organización y de todo el equipo. Muy interesantes conceptos, ¿verdad, hermanos?
Entonces vemos que el ser un colaborador va mucho más allá. Y esta visión ya la miraba el apóstol Pablo. Él miraba a todos sus consiervos, todos sus fieles seguidores, todos los miraba como sus colaboradores. Vamos a seguir viendo este concepto interesante con un poco de detalle, porque ahora viene la parte importante de mirar ya miramos ese concepto organizacional como en una empresa o en una organización fuera de, pero ahora vamos a traerlo hacia nuestra empresa en Cristo, hacia nuestra empresa y organización que es el reino de Dios. Todos esos conceptos que miramos son aplicables en la vida cotidiana laboral. Y entonces, como les comenté, a mí me pareció apropiado traerlo ahora a nuestra vida cristiana. Y con todos esos conceptos en mente, ya claros y entendidos lo que es un colaborador, volvamos a leer nuestra base bíblica que se encuentra en 2 de Corintios 6:1 y que dice: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Como que ya va teniendo un poco más de lo podemos ir entendiendo un poquito más, como que ya se va viendo más claro, ¿verdad? ¿A qué se refiere con eso de ser colaboradores, que no demos en vano, que no recibamos en vano la gracia que nos ha sido dada? Bueno, pues ahora que ya entendimos que un colaborador es aquel que cree en su organización, que abraza sus valores y principios, que está comprometido con su cargo o función que desempeña, que está agradecido y se siente cómodo en donde está, porque su desarrollo y trabajo es reconocido y es evidente. Es una persona que está motivada y que es de motivación para otros. No es un simple miembro o un trabajador, no es solo un número, es un colaborador, miembro del equipo y parte importante de la familia organizacional. Entonces, todo esto, mis hermanos, ¿podemos aplicarlo a nuestra vida cristiana? Yo creo que sí, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a ver si yo soy un colaborador de Cristo. Ya que analizamos y entendimos las características de un colaborador, podemos entonces ahora ir a nuestra escritura y mirar que allí podemos encontrar un claro ejemplo de un fiel colaborador y digno de imitar, el apóstol Pablo. Hombre comprometido con los valores y conceptos de Cristo. Hombre que aun a pesar de las circunstancias adversas, peleaba la buena batalla. Tanto que él dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Y solo me queda esperar la corona. ¿Se acuerdan en ese verso tan hermoso? Ahora, si nuestra empresa es el reino de Dios, su iglesia es un cuerpo organizacional y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Así como lo vemos en 1 de Corintios 12:12, que dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Esta es nuestra empresa, en donde todos tenemos que dejar de ser simples trabajadores y mirar solamente y esperar un salario al final de la jornada. Debemos
ir encaminados hacia ser transformados a colaboradores. Como lo dice en 1 Corintios 3:9, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Dentro de esta gran empresa del reino de Dios, Él nos da diversas funciones. También nos da ministerios, nos da dones para que podamos trabajar en esta empresa, para que podamos, más bien dicho, colaborar en la expansión de esta gran empresa que es el reino de Dios. Y el apóstol Pablo les hacía mención de todo esto igual a la iglesia allá en Corinto, y quiero que me acompañen a leerlo. 1 Corintios 12, 4, 11 y 12. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, mis hermanos, y dice así: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Un cuerpo con muchos miembros. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Pero, hermanos, perdón. Dice claro que todo eso lo da que un mismo Espíritu. Entonces, si humanamente en las organizaciones y las empresas hay un programa, implementan programas de reconocimiento que hacen destacar las funciones de cada uno de sus empleados, que les reconocen, que les permite su crecimiento y les hace sentir cómodos en la empresa en donde trabajan y comprometidos con los valores. Hablando de nuestro reino, de nuestra empresa, del reino de Dios, ¿cómo un simple creyente, trabajador nada más de la viña, puede convertirse en un colaborador del reino? Es interesante, ¿verdad, mis hermanos? Es interesante ese proceso, y solamente lo vamos a lograr mediante el Espíritu Santo. Y ya lo vimos. Él es el que reparte las funciones, los dones. Él es el que dice: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Ahora, nosotros tenemos que identificar nuestro don. Tenemos que tenerlo claro, hermanos, para poder funcionar en esa gran empresa. Tenemos que abrazar, como decía nuestra definición, abrazar los valores y principios del reino. Tenemos que estar comprometidos con el cargo o función que se nos está delegando para desempeñar. Debemos de estar agradecidos todos los días por todo lo que tenemos. Debemos sentirnos cómodos predicando el Evangelio, seguros que hemos sido perdonados, que hemos sido transformados, que nuestra vida ha sido cambiada para poder ser de motivación y ejemplo para otros.
debemos sentirnos no nada más simples miembros de la iglesia, miembros que solamente están sentados en las bancas y que no accionan, que ni siquiera trabajan para esperar un salario al final. Un colaborador debe de sentirse miembro y parte importante de esa familia del reino. El apóstol Pablo, como yo les comentaba, es un fiel ejemplo de un colaborador completamente comprometido. Él lo sabía. Él así llamaba a sus fieles compañeros de milicia, colaboradores, porque él asimismo se consideraba también así, un colaborador de Cristo. Y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia, mis hermanos, de cómo el apóstol Pablo llamaba a sus compañeros de trabajo. Y nos dice que en la Biblia que un colaborador debe de ser un compañero precisamente. Y eso lo vemos en 2 de Corintios 8:23 en la primera parte. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. También en Filipenses 2:25 nos dice que un colaborador atiende a las necesidades de sus iguales. Y dice en Filipenses 2:25, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. También vemos que un colaborador debe de ser ejemplo, como lo dice Filipenses 2:19 en la primera parte. Dice, 2 colaboradores ejemplares, Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. También dice que un colaborador tiene que ser fiel y dispuesto a ayudar, como lo vemos en Filipenses 4:3. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. También vemos que un colaborador brinda consuelo, y eso lo vemos en Colosenses 4:11. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. También vemos que un colaborador no antepone sus propios beneficios, sino que prosigue al objetivo, aun a veces a pesar de su propia vida. Y eso lo podemos leer en Filipenses 2:29 y 30. Dice, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Ok, entonces mis hermanos, para ser transformados en este tipo de colaboradores, tenemos que abandonarnos completamente a los pies de nuestro Jesús, para que Él pueda derramar en nosotros también su Espíritu Santo como lo hizo con sus apóstoles, para que podamos nosotros comprometernos completamente con los valores del reino. Porque también, al final, el apóstol Pablo les dice que hay una recompensa para cada colaborador.
Y eso lo dice en Filipenses 4:3, la segunda parte. Dice, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Si las empresas tienen programas de reconocimiento, programas de hacer sentir bien a sus empleados, en la empresa del reino, que en la cual nosotros somos partícipes, qué mejor motivación que esta, mis hermanos, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. De que sepamos que al final de nuestra jornada veremos a nuestro Maestro, de que tendremos una vida eterna si nos mantenemos fieles, colaborando en esta gran empresa, en este mundo. Para cada colaborador fiel, comprometido, que abraza los valores y principios del reino, que está comprometido con la función o cargo que desempeña, que siempre está agradecido aún en la adversidad, que siempre está motivado y es una motivación para los demás, que es un ejemplo de una fe firme e inamovible, que predica el Evangelio en todo lugar y en todo tiempo y cuando es necesario utiliza palabras. Pidamos a Dios, mis hermanos, que nos ayude a ser siempre este tipo de colaboradores, que van más allá del deber, que no se conforman con solo hacer lo que se les pide, porque tampoco eso es suficiente. Como lo dice en Lucas 17:10, dice, así también vosotros, cuando hayan hecho todo lo que se os ha ordenado, digan, siervo inútil somos, pues lo que debemos hacer hicimos. Cuando somos trabajadores que estamos solamente por un premio, por un pago, somos este tipo de colaboradores, este tipo de siervos inútiles que solamente hacemos lo que se nos pide. Ya miramos que un colaborador va más allá. Un colaborador, no hay necesidad de que se les diga lo que tienen que hacer, porque si el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo es el que nos va a indicar hacia dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que hacer. Y el Espíritu Santo no nos limita. El Espíritu Santo nos hace accionar, como lo mirábamos con los colaboradores de Pablo, aún a veces en contra de nuestra propia vida. Es un extremo, tal vez lo podemos ver así. Pero un colaborador no está esperando que se le indique lo que tiene que hacer, porque es guiado por el Espíritu Santo. No debemos conformar. Este tipo de colaborador que les dije, lo que dice Lucas 17:10, son solo los que hacen lo que nos piden y nada más, conformados a servir a medias y solo lo necesario. En esta viña del Señor hay de colaboradores a colaboradores. Un colaborador es un siervo que su prioridad es hacer lo que su Señor le pide y le demanda. Y otros colaboradores solo obedecen a lo que se les indica. Con que ellos cumplan con lo que se les pide, sienten que ya es suficiente. Sin embargo, el colaborador cristiano debe ser la expresión concreta del amor agape, del amor incondicional, del amor que no espera nada a cambio, el cual busca que nuestro prójimo experimente el supremo bien a través de la libertad del Evangelio y la liberación de sus potenciales para vivir una vida plena en Cristo. Y será para la gloria de Dios. Por eso, el buen colaborador no sirve a medias ni con limitaciones.
ni más menos, ni a veces sí, ni a veces no, ni está esperando indicaciones, ni tampoco renuncia o desanda el camino, sino lo hace con todo el corazón, en una entrega completa, determinada por el amor genuino, sincero, que brota de la voluntad pura, sin doble interés. Y lo anterior ocurre porque ya entendimos que somos templo del Espíritu Santo, como la hermosa reflexión que nos daba nuestra hermana Liliana. Si nosotros entendemos eso, vamos a guardar nuestro templo en santidad para que el Espíritu Santo viva en nosotros y nos mueva a ser verdaderos colaboradores. Tenemos que vivir en una comunión constante con nuestro Dios, hermanos. Tenemos que seguir los pasos de nuestro Maestro, quien en todo nos dejó ejemplo, doctrina e invitación a seguirlo. En el seguimiento a Cristo, el colaborador y siervo va más allá de los convencionalismos, de la conformidad, de las apariencias. Ir tras la huella del Maestro, esto siempre representará situarse más allá del deber, situarse más allá de lo que me toca hacer por amor. De allí se desprende la recomendación del apóstol Pablo en nuestra cita base. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Yo lo busqué, mis hermanos, en la Nueva Versión Internacional. En esa versión dice: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Si no somos colaboradores fieles, estaríamos recibiendo esa gracia en vano y la bondad de Dios sin darle la debida importancia. Por eso, el apóstol Pablo nos pedía que imitáramos su proceder como fiel colaborador de Cristo. Él decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y en primera a los Tesalonicenses 1:6 le dijo allá a los hermanos de Tesalónica: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Seamos colaboradores diligentes, mis hermanos, y no siervos inútiles que reciben la gracia en vano. Ese don precioso que recibimos y debemos proclamar por todo el mundo como fieles colaboradores del reino. El apóstol Pablo se ve a sí mismo como un colaborador de Cristo Jesús, ya lo habíamos visto. Él y sus amigos, sus compañeros de milicia, son compañeros de Jesús. Jesús nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y Pablo estaba entre los embajadores, colaboradores que predicaban el nombre de Cristo. Él trabajaba con Jesús. Él era un colaborador suyo. Entendamos, mis hermanos, que no es que Dios necesite colaboradores, o a Pablo, o a cualquiera de nosotros. Sin embargo, Dios nos invita a ser ese tipo de colaboradores comprometidos.
Dios quiere que seamos colaboradores suyos para nuestro bien. Y en nuestra descripción del tema, mi hermano nos da un pequeño ejemplo muy bueno que dice un niño pequeño quien sigue a su papá con su pequeña podadora de juguete mientras el papá poda el pasto. Tal vez porque esto quede bien hecho, a veces nosotros los adultos le decimos, no, deja, espera, yo lo hago. Pero no, el papá lo deja que el niño vaya detrás de él. Y eso le hace bien al hijo, imitar lo que hace el papá, que trabaje con el papá, que colabore en la limpieza del jardín. Y debido a que el papá ama a su hijo, quiere que sea colaborador suyo. De esa manera es nuestro Dios con nosotros, mis hermanos. De esa manera y porque nos ama, Él quiere que colaboremos con Él en esta gran empresa del reino. Entonces, mis hermanos, seamos fieles colaboradores del reino. Que nuestro Dios nos bendiga y nos llene de su espíritu para poder ser ese tipo de colaboradores que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre bueno y bondadoso, te damos las gracias, mi Dios eterno, por esta hermosa reflexión, por esta hermosa palabra, Señor, que yo estoy segura que trabajará en los corazones de mis hermanos. Mi Señor, tú nos has dado un concepto claro de lo que es ser un colaborador y del por qué tu apóstol iba más allá. Él entendía claramente su función como apóstol, como colaborador del reino, para hacer crecer ese reino, esa empresa. Señor, ayúdanos a poder ser ese tipo de colaboradores. Derrama de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para poder expandir esa gracia, ese don, ese amor, esa misericordia, que recibamos esa gracia con gratitud, con responsabilidad, con compromiso, y no en vano, como lo decía tu apóstol. Que no recibamos esa gracia que nos ha sido dada como algo que no es importante, Señor. Que sea parte de nuestra vida el predicar tu evangelio, el dar a conocer, el ser ejemplo, el ir más allá, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre bueno, y permítenos, Señor, servirte de esa manera. Te damos las gracias, Señor, por este mensaje. Bendecimos tu nombre infinitamente, Señor, y te oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que la gracia y la misericordia, mis hermanos, quede en el corazón de cada uno de ustedes. Esa gracia y ese amor que nuestro Dios nos da, no la recibamos en vano. Bendiciones. Paz a vosotros.